48 minutos. Gracias, Lu. Los invito a que nos tratemos de adentrar en la historia de la economía y de la política fiscal argentina, porque vieron que se habla mucho sobre lo que fue Argentina en algún momento, por qué está como está hoy. ¿Es posible volver a la senda del crecimiento? Bueno, muchos se preguntan eso, pero a veces, creo, me parece, nos falta entender un poco más de fondo cuáles fueron, ¿no?, las situaciones reales que se vivieron en el pasado y cuál es la situación real de fondo también en la que estamos hoy. En ese sentido, hace muy poquito el Banco Mundial presentó un informe que analiza justamente la calidad de la política fiscal de la Argentina, presenta incluso algunas sugerencias para que Argentina pueda crecer. Un informe, la verdad, muy interesante porque te ayuda a entender eso, dónde estuvimos, qué pasó y sobre todo qué puede pasar. Le voy a dar la bienvenida a Julián Folgar, él es economista del Banco Mundial y trabajó en este informe, formó parte de él. Julián, ¿cómo estás? Muy buen día. Agustina Girón te saluda, bienvenido. Hola Agustina, buen día, gracias por el llamado. Gracias a vos por atendernos. La verdad que leía el informe, lo que me parece interesante es esto, ¿no? El análisis de la calidad de la política fiscal, ¿no? A lo largo de las últimas décadas y sobre todo el impacto que tiene en la economía. ¿Qué es lo que vieron ustedes, ¿no?, cuando hicieron este análisis más exhaustivo en ese sentido? Sí, mira Agustina, sí, está muy bien la introducción. La verdad que el reporte es bastante más amplio que solamente la política fiscal, pero naturalmente está en el centro, ¿no? Lo que nosotros decimos o nuestro diagnóstico ahí tiene que ver con que una de las patas de la mala performance macroeconómica argentina en las últimas décadas, o casi te diría un siglo, tuvo que ver con la volatilidad macroeconómica del país, ¿no? Y ahora las raíces de esa volatilidad macroeconómica que generan que el país no pueda crecer de manera sostenida y estable, una de las causas nosotros las asociamos con la calidad de la política fiscal, que encontramos que ha sido fuertemente procíclica. ¿Qué quiere decir procíclica? Quiere decir que la política fiscal en general exacerba los ciclos económicos y los shocks económicos en lugar de minimizarlos. Típicamente la herramienta de la política fiscal en términos de macroeconomía debiera servir para suavizar esos shocks. Entonces, en las épocas buenas uno debería ahorrar, en las épocas malas uno debería gastar un poco más, entonces el ingreso medio se suaviza, ¿no? En Argentina eso no ocurrió, y lo que vemos es que Argentina no solo es una de las economías más volátiles del mundo, ahora si querés profundizamos y damos algunos números sobre eso, sino que al mismo tiempo es una de los países cuya política fiscal ha sido más procíclica en el mundo en las últimas 3 o 4 décadas. Esto es, gasta mucho en momentos de auge y contrae mucho en momentos de crisis. Entonces, obviamente, eso exacerba aún más los ciclos, ¿no? Entonces, ese es un poquito el mensaje principal en relación a la política fiscal y cómo afecta la volatilidad económica, ¿no? Me decías que hay varias patas, ¿no?, que esta es una de ellas. ¿Cuáles son las otras patas de esta mesa? Claro, hay, o sea, esencialmente nosotros lo que decimos es, Argentina ha tenido un derrotero económico, una performance muy errática en las últimas décadas. Eso, por detrás de eso está la volatilidad macroeconómica en general, ¿no? Claro. Eso ha hecho que, por ejemplo, Argentina en los últimos 73 años es el país que más tiempo pasó en recesión económica en el mundo. ¿En el mundo? Argentina en el mundo, sí. En los últimos 73 años Argentina estuvo más de un tercio de su tiempo, o sea, 25 años, en recesión. Uno de cada 3 años Argentina pasó en recesión. Es un montón. Y solamente es seguido Argentina de países como la República Democrática del Congo, Chad, Sudán, Ucrania. Son países que naturalmente tienen condiciones muy distintas a las nuestras, ¿no? Claro. Pero paradójicamente están ahí en la misma lista. Entonces, esa volatilidad macroeconómica que después genera un crecimiento económico más bajo, ¿no?, está explicada por un montón de variables. Nosotros decimos, bueno, la volatilidad macroeconómica impulsada por la política fiscal es una, pero también hay otras, como por ejemplo hacemos hincapié en qué tipo de política comercial tiene Argentina, cómo se integra a las cadenas de valores del mundo, y después cuestiones más domésticas que tienen que ver con cómo va evolucionando su capital humano, o sea, qué tipo de capital humano tiene Argentina para ir enfrentando los cambios en la economía mundial, en el cambio tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ahí enfocamos en algunos de estos puntos y focalizamos. Pero naturalmente, obviamente, para el caso argentino actual, el tema de la política fiscal luce como el más relevante, ¿no? Porque se hace el más evidente, pero hay otros también.
es interesante porque, bueno, te escucho, la verdad es que los números son fuertes, ¿no? Digo que una vez cada 3 años, dijiste, ¿no? Sí, correcto. Vivimos alguna situación de este estilo. Y viste que, Julián, se habla mucho sobre lo que Argentina alguna vez fue, ¿no? Que estuvimos entre los países más ricos del mundo y de repente estamos en una crisis económica importante, que es casi como un estado mental en el argentino, ¿no? Vivimos un poco en constante crisis. En el análisis técnico, ¿no?, que hacen ustedes desde el Banco Mundial, ¿cómo se explica, ¿no?, que Argentina haya pasado efectivamente de ser uno de los países del top 10 entre los más ricos del mundo a lo que es hoy? O sea, ¿qué es lo que frenó el crecimiento de esta manera? ¿Tiene que ver con esto mismo que me explicabas o hay otros factores que también se fueron sumando a lo largo de la historia? No, tienen un poco que ver con eso. El reporte básicamente arranca con eso que vos acabas de decir muy bien, que es analizar, en general el reporte analiza las variables de la manera bien histórica, digamos. Por ejemplo, en términos de crecimiento analizamos más de 100 años, ¿no? Y como vos bien dijiste, a principios de 1900 Argentina, el ingreso por habitante de Argentina era muy parecido al promedio del ingreso por habitante de un grupo de países ricos, ¿no? Claro. Y eso ha ido cayendo sostenidamente en los últimos 100 años y hoy el ingreso por habitante de Argentina es solamente 1/3 del ingreso medio de de los mismos países ricos comparables. Bien, entonces está claro que ahí hubo un deterioro constante. Entonces, lo que hay por detrás... Sí, decime. No, qué dato interesante ese que acabas de dar, porque habla de cómo fuimos quedando estancados. Exactamente, claro, ese es un poquito el mensaje inicial para decir, bueno, esto ocurrió, intentemos entender por qué y veamos ya más en la actualidad, además del análisis histórico, cuáles son esas barreras al crecimiento, esos cuellos de botella que enfrenta la economía argentina para poder tener un crecimiento un poco más sostenido, estable, inclusivo, etcétera. Entonces ahí por detrás de eso están un poco las cosas que te mencionaba antes, ¿no? La alta volatilidad macroeconómica, que por detrás de eso está una volatilidad en sus políticas económicas, ¿verdad? Porque un país también podría tener volatilidad económica simplemente porque está muy expuesto a shocks externos, ¿no? Un país que depende exclusivamente de alguna materia prima, bueno, naturalmente podría estar expuesto a ese tipo de shocks, pero en el caso argentino eso un poco es cierto, pero también vale el mismo caso para países de la región, y lo que vemos es que los países de la región tienen volatilidad macroeconómica mucho menor a la nuestra. Entonces, asociamos más a las políticas públicas que tiene Argentina, que han sido muy volátiles, muy cambiantes. Solo para dar algunos datos, por ejemplo, en las últimas 2 o 3 décadas, bueno, vos sabés muy bien, en los 90 Argentina tuvo un esquema de política macroeconómica mucho más de tipo de libre mercado, menor intervención, en los 2000 todo lo contrario, pero por poner un ejemplo, los famosos derechos de exportación, las retenciones a las exportaciones de Argentina, independientemente de si eso está bien o está mal, digo, teniendo ese impuesto en juego, lo que nosotros vemos en los últimos 20 años, ese impuesto ha tenido en promedio 5 cambios normativos por año en los últimos 20 años. Entonces, lo que uno dice es, ok, uno tiene una estructura impositiva de políticas públicas. Ahora, si encima de eso uno está haciendo cambios constantemente, eso genera demasiada volatilidad institucional, normativa, que dificulta mucho los planes de inversión de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles son los que están por detrás de estas dinámicas que venimos hablando, ¿no? Este es un dato importantísimo, y habla también de lo que es bueno, la estructura de la política argentina, que termina teniendo un impacto importantísimo también en la economía, en las inversiones, etcétera. Ahora, Julián, ustedes hacen algunas recomendaciones a partir de este informe, justamente con el análisis profundo, exhaustivo que acá nos estás contando. ¿Qué es lo que recomienda el Banco Mundial para la Argentina justamente para volver en algún momento, si es que es posible, a esa senda del crecimiento o a lo que en algún momento fuimos? Claro, sí, mirá, ahí, como te decía antes, es como que se divide en 3 bloques, ¿no? El primero, que tiene que ver con la parte más macrofiscal. Ahí básicamente las recomendaciones o las recomendaciones, las sugerencias que hacemos en el informe tiene que ver con, naturalmente, tratar de reducir la prociclicalidad fiscal, esta cosa tan cíclica que tiene la política fiscal, ¿no? Que tratar de recuperar esa herramienta que es la política fiscal como una herramienta de estabilización. Para eso sugerimos, por un lado, todo lo que tenga que ver con las indexaciones de las prestaciones sociales que tiene Argentina, ¿no? Que básicamente son las jubilaciones y las pensiones,
eso trate de no ser tan procíclico como lo ha sido en las últimas 2 décadas, Claro. y trate de proteger más el valor real de esas prestaciones, ¿no? Que eso lo haría un poco más estable. Y al mismo tiempo tratar de evitar este tipo de herramientas medio ad hoc que ha tenido Argentina, que son estas grandes moratorias previsionales en donde de repente la cantidad de personas que están dentro del sistema cambian muy abruptamente en poco tiempo y demás, ¿no? Y Claro. por otro lado, lo que nosotros vemos es que la política fiscal ha sido muy procíclica y sus principales componentes son las jubilaciones y las pensiones y el gasto salarial, ¿no? Entonces, si uno lo piensa un segundo, digo, la cantidad de personas jubiladas y pensionadas y la cantidad de empleados públicos, esto es, docentes, enfermeros, policías, médicos, etcétera, no debiera cambiar en el auge y en la crisis, ¿verdad? Porque Claro. la gente a la cual uno cuida, uno educa y a la cual uno se jubila es más o menos la misma, digamos. Eso no depende de las crisis. Entonces, nosotros lo que decimos es, eso tiene que ser acíclico, no tiene que ir ni en contra ni a favor del ciclo, simplemente tiene que mantenerse estable y responder a otros patrones. Claro. Bueno, entonces las recomendaciones es tratemos de evitar que eso vuelva a pasar, ¿no? Implementar reglas fiscales, hacer coordinación entre gobiernos nacionales y subnacionales para que las cuentas se mantengan en orden, recuperar los estabilizadores fiscales automáticos, que estos son los seguros de desempleo, el impuesto a la renta de las personas, son instrumentos que tiene la política fiscal que van en contra del ciclo y que debieran ayudar a la estabilización macroeconómica, ¿no? Esas son algunas de las sugerencias. El reporte es un poco largo, no te quiero aburrir, pero No, pero está bien, es un buen resumen. La verdad, interesantísimo escucharte, interesantísimo el informe. Está bueno a veces bucear un poco más profundo en lo que es la historia, ¿no? de la economía argentina para entender un poco mejor el presente, dónde estamos parados y sobre todo hacia dónde vamos. Julián, muchísimas gracias por este contacto, te mandamos un saludo. No, Agustina, gracias a vos, un saludo. Allí pasaba Julián Folgar, economista del Banco Mundial, con un reporte muy interesante sobre la historia económica argentina y algunos detalles sobre lo que se viene. Son las 9 de la mañana, momento